Acuario, bienvenidos a tu lectura para esta semana. Les saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarlos a suscribirte, a activar la campana para que toda la semana puedas recibir estos mensajes y muchas sorpresas más. Y si ya estás suscrito a mi canal, pues muchísimas gracias. Vamos a ver, Acuario, quién va a ser el arcángel que te defiende esta semana. Mira qué maravilla, te sale el arcángel Uriel, que representa la carta de el sol. Qué carta más hermosa. Te da el número de la suerte 19, puedes virarlo y utilizarlo el 91 o sumarlo, 9 más 1, 10. Utiliza el número que más resuene contigo. Y el mensaje que te da para esta semana es que la vida es maravillosa, que vas a poder salir hacia adelante, que vas a tener poder y que utilices el poder del pensamiento positivo y que va a estar apareciendo en tu vida esta semana un éxito que va a ser inspirador, Acuario, para ti y para las personas que estén a tu alrededor. Vamos a conocer ahora también cuál es el espíritu animal que te va a estar acompañando esta semana. Espero que te gusten estas cartas, son cartas del espíritu animal, Spirit Animal, son unas cartas nuevas para ustedes. Y mira, te sale la estrella de mar que te va a estar acompañando esta semana. Te da el número de la suerte 59, puedes virarlo también y hacer la misma matemática, 95 y sumarlo también. Te habla de que esta semana la estrella de mar te va a estar abriendo la vida a posibilidades infinitas en ti, para el éxito, para el triunfo, para poder destacar, para poder brillar, para poder sentirte de una manera u otra como un ser especial, con una misión importante en esta vida. Así es que también podría hacerte referencia de que algunos de ustedes podrían estar visualizando alguna estrella fugaz durante esta semana. Si es así, me lo dejas saber ahí en los comentarios. Me mantienes al tanto de cómo se dan esas cosas. O podrías tal vez tener alguna prenda con referencias a las estrellas que te va a estar trayendo muchísima suerte. Tal vez uno de estos unas pulseras o tal vez unos collares podrían estarte ayudando con eso para la suerte. Quiero verte a ti, cómo vas a estar emocionalmente esta semana, mis guerreros de Acuario. Veamos, tu mente esta semana. Sale la carta de la intensidad. ¡Wow! Me habla de que tu mente durante esta semana va a estar hasta cierto punto como sintiéndose de alguna u otra manera un poquito como obsesionada con algo. No lo veo como una obsesión mala, lo veo como que vas a tener como esa fuerza, esa integridad, esa intensidad de cumplir una meta, de cumplir un sueño durante esta semana. Y te veo como que con todas tus fuerzas, con toda tu energía trabajando para que eso se haga realidad, Acuario. Así que esta semana vas a estar teniendo grandes avances, tu mente va a estar en el momento adecuado, va a estar contando con todas las cosas a su alrededor, con todas las herramientas de experiencias previas que has tenido para poder cumplir tus metas. Te veo enfocado en alcanzar una meta y que lo vas a estar logrando durante esta semana, cualquiera que sea esa meta que tú te estás poniendo en tu mente que quieres alcanzar. ¡Qué bueno! Tu pasado, vamos a ver, Acuario, cómo te podría estar afectando esta semana. ¡Wow! Tienes la carta del vacío. Y la carta del vacío no representa absolutamente nada en estos instantes, pues porque no tiene nada, no tiene ningún tipo de diseño. Y eso lo estoy viendo que para algunos de ustedes, Acuario, parece que tu pasado está justamente donde tiene que encontrarse, allí atrás, en el pasado. No te permites que nada de las cosas que han sucedido en tu vida anteriormente te afecten el día de hoy. Por eso es que te veo con estas cartas tan maravillosas. Mira, tienes el sol, la estrella de mar, pues también representa la estrella. La carta de la intensidad, porque vas con todo para adelante, Acuario. Aquí me hablan de una gran sanación, de un cierre de ciclo que ya experimentaste, ¿sabes? Y que esta semana tú sientes como que has hecho un borrón y cuenta nueva. Hay algunos de ustedes que si tenías algún karma pendiente, alguna energía que pagar por alguna mala decisión en el pasado, pues déjame decirte que la factura ya fue pasada. Lo que viene para ustedes de ahora en adelante van a ser cosas muy buenas. Pues para algunos de ustedes, recuerden que son lecturas generales. Salieron muchas cartas, no me voy a quedar con ellas.
Y esto aplica para tu signo también solar, pues el de tu cumpleaños, y tu signo ascendente y lunar. Tus bloqueos para esta semana, tienes la carta de lo simple y lo ordinario, y te acaba de salir como bloqueo. Y esto me está indicando de que tal vez con esa energía de la intensidad, con esa energía de brillar, es como si tuvieses también muchos ojos puestos sobre ti durante esta semana. Puede que algunos de ustedes tal vez estén, déjame ponértelo con unas palabras sencillas, tal vez algunos de ustedes estén enfocados en brillar demasiado. Tal vez algunos de ustedes puedan perder un poquito la perspectiva. Y te habla de que siempre recuerdes y que mantengas las cosas sencillas, que los pequeños detalles son los que verdaderamente importan. Por decirte algo, te veo como que hay algunos de ustedes que podrían esta semana hacer un gran despliegue de dinero o de su vestuario, y no porque quieras simplemente ser egocentrista, sino porque pues es lo que te ha tocado. Pero acá te recuerdan, mantente siempre humilde, sencillo, sencilla, que las cosas más pequeñas son las más importantes, que menos es más. Bueno, ese es el mensaje. Y eso podría entonces bloquearte, porque podrías pasar por una persona un poquito egocéntrica, una persona que quiere despilfarrar y demostrarle a los demás que tiene, cuando no necesitas nada de eso para que los demás vean tu propia luz, porque brillas con mucha fuerza. Tu corazón para esta semana, te sale la carta de la confianza. Tienes que confiar en ti, en las personas que están a tu alrededor, confiar en tu instinto, seguir los pasos que tú tienes. Y esta semana tu corazón se va a arriesgar, tu corazón se arriesga a confiar, a creer en otras personas, a soñar. ¡Wow! Y algunos de ustedes incluso podrían estar dando un salto de fe y confesándole algún secreto a una persona especial en su vida. O tal vez estés haciendo algún tipo de confesión abiertamente. Vamos a ver tu futuro, cómo termina esta semana. ¡Wow! Con la carta de experimentar. Veo que hay algunos de ustedes que terminan la semana probando algún tipo de ruta o camino nuevo en su vida, o algún tipo de nueva actitud o nueva forma de ver las cosas. Y esto va a ser muy importante para ti, porque veo que tienes como toda esa intención de poder probar cosas diferentes y arriesgarte. Eso me gusta muchísimo, ¿eh? Y esta lectura, si les soy sincero, me habla de una persona que podría estar alcanzando fama o reconocimiento durante esta semana, ¿eh? Así que si es tu caso, muy bien, felicidades. Vamos a ver ahora las partes externas a ti, trabajo, dinero y amor. Luego veremos los mensajes de tus ángeles y las 3 bendiciones que tiene Dios para ti. Trabajo para esta semana, Acuario. ¡Wow! La carta de la templanza, que también hace referencia a la carta del karma, como te había mencionado. Y esto me habla de que tu trabajo esta semana, las cosas van a estar bastante tranquilas, donde tú vas a poder percatarte de que tu esfuerzo es reconocido. Tú tienes como un guía también, un angelito en el trabajo, que depende de quién seas, pues puede ser hombre, puede ser mujer, eso no importa, pero tienes como un angelito, tienes como un benefactor en el trabajo que siempre está protegiéndote. Tal vez ni siquiera sepas de que esta persona te cuida o existe, pero ahí está. Y podrías que durante esta semana te percates quién es este angelito o esta persona que te está cuidando en el trabajo, que te da siempre la mano o que siempre te trata de llevar por el camino correcto. Alguien te demuestra una gran confianza esta semana. Alguien esta semana podría incluso en el trabajo estarte dando una gran responsabilidad y tomar un riesgo en ti. Esta semana alguien en tu trabajo que tú no esperas te va a decir: ven acá, Acuario, voy a tomarme este riesgo contigo, quiero que te encargues de esto o que hagas esta otra cosa por ahora. Va a ser muy bueno, ¿eh? Si estás buscando trabajo para esta semana, oye, déjame saber qué te parecen estas lecturas, ¿eh? Yo te las hago con mucho amor, con la intención de que sanes y que veas las cosas que vienen para ti. Si estás buscando trabajo para esta semana, tienes la carta del 5 de copas. Veo que hay algunos de ustedes que podrían estar recibiendo una llamada de un trabajo anterior o un lugar donde estabas trabajando anteriormente, y ellos podrán estarse comunicando contigo durante esta semana, Acuario, y tal vez parece que quieren que tú regreses donde ellos, ¿eh? Déjame ver si es bueno que aceptes esa
esa propuesta nuevamente, porque las cosas como que no terminaron muy bien allí donde ellos, y ellos parece que cometieron un grave error al haberte despedido, al haberse deshecho de ti, y ahora quieren tratar de enmendar la situación tratando de que tú regreses al trabajo, porque si no se verían involucrados en tremendos problemas. Pero déjame ver si te conviene o no. Porque aquí, con estas dos copas, te habla de que frente a ti hay algo que no te estás percatando, una gran oportunidad, y tú estás tentado en regresar a ese trabajo. Puede ser por la cantidad de años que tenías ahí, tal vez 5 o 10 años. ¡Wow! Y mira, te sale la carta del As de Bastos. Yo estaba preguntando referente a esa oportunidad de trabajo, si es conveniente o no. Y yo tengo que serte sincero, yo te doy el mensaje de que recibo de las cartas, y me indican de que el regresar a ese trabajo, el firmar esos documentos, va a ser una buena idea. Con esta carta del As de Bastos veo que definitivamente va a ser una buena idea para ti el que retomes esa oportunidad. Mira que al inicio, si lo hubiera dejado con esta carta, hubiera sido el mensaje así como que ten cuidado, pero no te hubiera dejado la información de qué hacer. Y dicen que puedes aceptar esa propuesta, que al final vas a salir beneficiado tú. Así que si tenías alguna duda, pues aquí está el mensaje de parte de tus guías. Recuerda que al final del día tú tomas la decisión que tú quieras. Yo te doy el mensaje como lo estoy recibiendo de lo que podría suceder. Pero sí, es conveniente retornar a ese trabajo donde te habían sacado injustificadamente. Sales beneficiado. Tus finanzas para esta semana. Tienes la carta del 10 de espadas. Y parece que hay algunos de ustedes que definitivamente necesitan improvisar. Necesitan mejorar, mejor dicho, improve sus finanzas, su dinero. Y esto podría ser la razón por la cual algunos de ustedes podrían sentirse entonces, si has perdido tu trabajo, de que las finanzas no están muy bien. Porque tal vez ellos trataron de aprovecharse de ti. Déjame aclararlo con las cartas del tarot de después. Porque sí se ven las finanzas como un gasto innecesario, como que el dinero ya está llegando a sus últimas. Ajá. Te lo aclaro con la carta del 10 de copas, que me indica de que el dinero, si tú estabas esperando que te entrara algún dinero y no lo ha hecho todavía, porque te sientes que estás como que ya al borde de perder todo lo que tienes, las cartas del 10 de copas me dicen que las cosas van a salir bien para ti con respecto a las finanzas. Y vas a poder tener, tal vez algunos de ustedes querían hacer alguna reunión con su familia, encontrarse nuevamente con los seres queridos, hacer algún tipo de fiesta o celebración, y eso lo van a poder hacer, o incluso algo que tenga que ver con una propiedad en la familia, que tal vez estaban teniendo problemas y se sentían traicionados o que no lo habían podido vender, lo van a poder hacer y les entra dinero por ese motivo. Si estás en una relación, ya sea que estás casado, están unidos, son novios, no importa tu género, vamos a ver el mensaje para ustedes que están en una relación. Tienes la carta del 7 de oros y me están diciendo que es el momento para que ustedes esperen y tengan paciencia. Puede que algunos de ustedes estén planeando tal vez en extender su familia, en tener hijos, y me están indicando el mensaje que recibo para ti de que no es el momento, que tienes que esperar un poco más. Algunos de ustedes podrían tener la noticia de embarazos ahora, esta semana. Te dan una noticia de que pues tu pareja o tú están embarazados, y entonces ya pues ya sabes el promedio aproximado de 9 meses podrían estar teniendo a su bebé, pero me marca esa energía, un momento de espera. Así que podría ser, si no lo tienen planeado, podría ser entonces de que recibes esa noticia de embarazo. Pero te habla de que tengas paciencia y que todavía no tomen una decisión, ¿eh? Y si es la noticia, pues entonces a celebrarlo. Los que están solteros, tienes la carta del Rey de Oros. Y con esta carta yo percibo el mensaje para ti de que hay una persona de poder que está interesada en ti, ¿eh? Podría ser esta persona tal vez con la cual tú estás trabajando, pero es alguien importante, alguien de poder que a ti te gusta o que gusta de ti. Y veo que las cosas podrían llegar a funcionar si ustedes se encuentran como en el punto medio. Veo como una atracción muy fuerte por esta persona. Puede ser tal vez que tengas una atracción o una intensidad muy fuerte, una química muy fuerte con alguien tal vez, que es una estrella, una celebridad. Déjame ver cómo termina eso. Por lo general yo no aclaro las cartas buenas, pero vamos a ver. Quedé interesado en saber qué pasa ahí con esta persona. ¡Wow! El Rey de Oros y el Rey de Espadas. Mira tú. Esto me está hablando de una relación muy poderosa que podrían estar desarrollando algunos de ustedes, ¿eh?
Son dos reyes, así que esto podría ser una relación con personas del mismo sexo. Pues si no, pues no se preocupen, esto aplica para todo el mundo. Pueden ser dos personas importantes, dos personas de poder. Tú, importante, y esta otra persona también. Una persona muy sabia con respecto a la economía y la otra muy sabia con respecto a la comunicación, relaciones públicas. Y esto podría ser tú y una estrella de televisión, ¿eh? ¿Por qué no? Vamos a ver cuáles son tus propósitos de vida para esta semana o en qué puedes hacer, qué hobby puedes hacer esta semana para canalizar tus energías o qué mensaje tienen para ti estas cartas. Libertad. Dice que tú eres libre de escoger y hacer lo que tú quieras. Y el otro mensaje que tienes también para esta semana, Acuario, te sale la carta de la nutrición. Dice que algunos de ustedes podrían, por medio de la alimentación o medio de sus habilidades culinarias, tener habilidades de sanación. Las personas que se alimentan por medio de tus comidas podrían recibir algún tipo de sanación o podría estarte indicando también a ti de que tienes que hacer un cambio de alimentación. Adáptalo a tu situación, ¿eh? El consejo que te dan tus ángeles para esta semana es que pides o que mires la señal que te están tratando de enviar tus guías, que te está tratando de enviar Dios. Como te dije, puede que veas una estrella fugaz y esa es una señal, así que exprésalo, di: Dios mío, universo, mi arcángel, en lo que tú creas, dame una señal si esta decisión es la correcta o no. Y ahí te la enviarán. Recuerda dejarme tus deditos por arriba y compartir este video, ¿no? Vamos a ver cuáles son las 3 bendiciones que tienen para ti los arcángeles esta semana. Y estoy utilizando acá, Acuario, mis cartas de los arcángeles para que ellos esta semana te envíen el mensaje directo de parte de Dios, del universo. Tienes el arcángel Ariel, que te habla esta semana de que tus sueños van a ser cumplidos, de que el trabajo fuerte, con esfuerzo, te va a llevar a gran éxito. Y que esta semana te van a dar la bendición de tener el amor por las cosas bellas en la vida. ¡Wow! La segunda bendición que te van a estar dando esta semana, te sale nuevamente el arcángel Ariel. Y te habla de que es importante para ti tener balance en tu vida. Y esa es la bendición que te van a dar, el poder encontrar balance. Y que también recuerdes que vas a poder trabajar muchos proyectos o trabajos a la vez. Y que si ese es el caso, ellos te van a ayudar para que se hagan de una forma divertida. Y la tercera bendición que tienen para ti, el mensaje de los arcángeles, de parte de Dios, te sale el arcángel Miguel. Te habla de que te va a bendecir dándote principios a ti o a las personas a tu alrededor que lo necesiten, racionalidad, respeto, ambición. Y te habla también de que la sabiduría y también mantener una actitud objetiva van a ser importantes para ti, que te va a bendecir también dándote integridad. Y que la situación por la cual tú te puedes enfrentar esta semana requiere de que tengas una comunicación honesta y abierta. ¡Wow! Acuario, en pantalla en estos instantes aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.